Está con nosotros Felipe Gallegos para revisar las novedades, las noticias de la economía del bolsillo en tu bolsillo. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va, Nico? Muy buenas tardes. Claro, información económica y vamos a comenzar justamente en esta jornada para hablar respecto a la cifra récord de nuevos pensionados, datos que se conocen durante esta jornada, cifras que entrega la empresa consultora CIEDES, y vayamos a revisar justamente la primera gráfica con el dato general, porque claro, aumenta a niveles récords el porcentaje de nuevos pensionados. Esa es la cifra, 177.576, ese es el número del universo total de personas que optaron por jubilarse durante... ¿Esto en un año? El año 2022, sí, solamente durante el año 2022. Pero ¿qué es lo llamativo? El siguiente dato, que aumenta un 89% versus 2021. Una cifra poco usual si hablamos de economía, que haya un avance tan importante. Cerca de un 90-100%. Claro, prácticamente se dobla el número de nuevos pensionados, personas que optan entonces ya sea por la renta vitalicia o por el retiro programado dentro de las modalidades para pensionarse. Sigamos avanzando justamente en la siguiente estación, porque claro, es el récord histórico. Desde que existe el sistema de pensiones, desde que existe las AFP particularmente, nunca habían existido tantos pensionados como los que reporta al menos durante este año la empresa CIEDES en base a las cifras que entrega justamente la Superintendencia de Pensiones. La pregunta que todos se hacen: ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Veámoslo en la siguiente estación. Primero partamos con la categorización entre hombres y mujeres. Acá no hay mayores diferencias. 87.000 son hombres, hay un avance del 76% si comparamos 2021 con 2022. Perfecto. Veamos el número de mujeres: 89.948 mujeres, aumenta en un 104% si comparamos año contra año. Que es un número bastante parecido en términos de hombres y mujeres, digamos. Sí. La diferencia es cuando se compara año a año, pero 87.000 y 89.000 podríamos decir bastante parejo. Bastante parejo, aquí no hay mayores rangos diferenciadores, claro. Pero estas son las razones. Lo primero, el 2022 entra en funcionamiento la pensión garantizada universal. De pronto, personas que se iban a jubilar por montos muy bajos se acogen justamente a la PGU y reciben de inmediato estos 193.000 pesos que van a subir a 206 a contar de mañana. Entonces, por ahí muchos dicen finalmente: ¿sabes qué? Me retiro de la vida laboral, me jubilo, que tengo una baja pensión. Con esto se complementa y optan entonces por iniciar su trámite de pensión. Bueno, en algunos casos se pensiona, pero siguen trabajando, si es posible, claro, pero también con una pensión que aumenta gracias a la pensión garantizada universal. Claro, también hay casos así que se jubilan, reciben la PGU y de todas maneras siguen trabajando. Eso puede ocurrir. Varios casos, en realidad, son muchos que lamentablemente también son parte del diagnóstico que se ha hecho del sistema de pensiones. Que son muy bajas las pensiones. Que son muy bajas las pensiones, que finalmente tienen que seguir trabajando cuando pasa la jubilación. Claro, algo que sin duda ocurre. Estas son otras razones. La rentabilidad de los fondos DIE. ¿Por qué esto? Fue un año muy bueno para los fondos DIE. De hecho, los más conservadores. Tuvo, los fondos más conservadores del sistema. El fondo DIE tuvo un año histórico, el 2022. Una ganancia que no se había visto nunca, particularmente para este fondo que es el más conservador del sistema. Que en general renta mucho menos. Renta siempre 0, algo, 1%, claro. Son rentabilidades muy bajas. Sin embargo, durante el 2022 rentó un 7%. Imagínate. Muchas personas que cuando llegó la pandemia tuvieron caídas importantes en sus fondos de pensiones, vieron en el año 2022 una recuperación y por ende toman la decisión de jubilarse, aprovechando el impulso también que le da la buena rentabilidad. Y también por la subida de las tasas de interés. Esto es más técnico, pero suben también los montos de las pensiones, sube la tasa de interés técnico, como se le denomina. Y tiene que ver mucho con el portafolio de inversiones que tiene el fondo D y el fondo E, en términos de la renta fija. Claro. Bonos del Tesoro que están no indexados, bueno, en parte sí, pero tienen mucho que ver con las tasas de interés que han ido subiendo a nivel internacional, no solamente en nuestro país, y que influye finalmente. Eso influye finalmente en la pensión que obtienen estas personas, y por eso también es una determinante a la hora de pensar en jubilarte. Esas son tres razones que explicarían este fenómeno. Sigamos avanzando justamente en la siguiente estación para ver los montos de las pensiones. Esto siempre es interesante. ¿Cuánta plata se están jubilando los chilenos? Ese es el promedio. 198.283. El monto de la pensión autofinanciada en Chile llega hoy a esa cifra. Perfecto. Son personas que, esto sin considerar la PGU, solamente promedio, el ahorro individual, es promedio. Hay gente que tiene mucho para arriba y hay gente que tiene cifras muy menores, digámoslo así.
Veamos el comparativo ahora hombre-mujer, porque esto sigue graficando la importante brecha de género. Primero, claro, esto es súper importante, que cae el monto de la pensión, ojo con eso, cae un 21,8%, eso es súper importante porque tiene que ver por los retiros, eso es lo que dicen los expertos, que personas que estaban de pronto a los 63, 62 años, hicieron sus retiros y vieron un impacto en sus pensiones, por eso se ve una caída tan significativa del 21%. El volumen de ahorro cayó, por lo cual el monto promedio también tiene ese efecto. También tiene un efecto. Y eso es lo que yo te comentaba, la importante brecha de género que sigue existiendo a la hora de pensar en las pensiones. La pensión promedio de los hombres llega a 284.000 pesos, en el caso de las mujeres a 114.000. Hay brechas importantes en el mercado laboral que explican justamente este fenómeno. Las mujeres se jubilan antes, las mujeres parten su edad legal de jubilación a los 60 años, los hombres a los 65. Las mujeres también, por el hecho de ser madres, muchas veces sufren de las lagunas laborales, tienen sueldos menores y eso también explica esta diferencia que al menos en los datos reales nuevamente queda en evidencia. Y veamos la última gráfica que tiene que ver con los saldos acumulados. ¿Cuánta plata tienen los chilenos a la hora de jubilarse? Ese es el promedio, 36,2 millones de pesos. Eso también explica las bajas pensiones. Claro. Los expertos siempre hablan de que hay que superar la barrera de los 100 millones para tener una pensión que se encamine por sobre los 550, 600 mil pesos. Este monto hace muy difícil justamente financiar unas buenas pensiones, tiene que ver también con las lagunas previsionales, con que los sueldos son bajos, son múltiples variables, digámoslo así. Veamos la siguiente estación para comparar justamente los montos. Eso también cae, un 25,8%, cae el monto acumulado con los trabajadores en sus cuentas de capitalización individual. Fíjate, cae el monto promedio más de un 21% con respecto a 2021 y también el saldo promedio. El saldo promedio. Total, digamos. El total de los fondos. Esto también tiene que ver con lo que ha pasado con los retiros, para explicar la variación tan significativa de un año con otro. Por eso más de 25%, o sea, es importante. Son personas que de pronto, por la cantidad de años cotizados, podían retirar el máximo que permitía la ley. Claro. Muchas veces podían sacar hasta 4 millones de pesos. Cuenta que quedaron en cero. Pudieron hacerlo 3 veces. Entonces, eso también explica por qué tan grande es la variación año contra año. Y veamos justamente la última estación, porque nuevamente reflejamos la brecha de género en los saldos acumulados. Mientras los hombres en promedio tienen sobre 50 millones de pesos, las mujeres tienen 22,4. O sea, diferencia. Una gran diferencia. O sea, los hombres tienen el doble de saldo acumulado que las mujeres y nuevamente quedan en evidencia todas las situaciones que yo te contaba. La menor edad de jubilación, la menor cantidad de años cotizados, los sueldos que los hombres siguen ganando más que las mujeres, son múltiples variables y donde se evidencia nuevamente la denominada brecha de género. Veamos justamente declaraciones con el análisis de este récord histórico de nuevos pensionados registrados durante el año 2022. Muchas personas que decidieron postergar este trámite durante la pandemia en 2020 y luego en presencia de las pérdidas de los fondos conservadores en 2021, decidieron hacerlo durante el año 2022 en un contexto de mejores condiciones. Por una parte, mejores tasas para el cálculo de las futuras pensiones y también la recuperación de parte de las pérdidas de estos fondos conservadores, principalmente el Fondo E. También habría jugado hipotéticamente un rol favorable la nueva pensión garantizada universal, prestación que estaría siendo percibida como un complemento en aquellas personas de bajas pensiones autofinanciadas. Dejamos las pensiones y hablamos ahora de las proyecciones económicas, porque durante la jornada de mañana a las 8:30 horas el Banco Central va a publicar el IMASEC de diciembre. El último de 2022. Es el último del 2022, va a permitir hacer algunos balances de cómo cerró el año. Y hoy día tuvimos datos sectoriales, que son el desempeño de los distintos sectores que componen nuestra economía. Y los datos no son para nada alentadores, fueron bastante negativos. De hecho, gran parte de los sectores económicos tuvieron retrocesos. Por ejemplo, la producción industrial cayó un 1%, la industria manufacturera un 4,1%, el comercio, quizá uno de los sectores más golpeados por el momento económico, tuvo una caída del 8%, la compra en supermercados cayeron un 14%. Eso también da cuenta de que los consumidores chilenos están mucho más cautos en sus decisiones de compra. Y caídas que se fueron consolidando con más fuerza a partir del segundo semestre del año pasado y se marcaron una tendencia, para hacerlo claro, en términos de que un mes evidentemente no te va a marcar la situación general, pero de todas maneras gran parte del 2022 estas caídas en la producción industrial, para qué decir también la minería en su minuto estuvo bastante lenta en ese sentido, se fueron cimentando y nos van a dar una mirada de lo que pasó en 2022 con este IMASEC, con sus revisiones
correspondientes, digamos, por parte del Banco Central, pero también en proyecciones que ya se están viendo para este año. Para este 2023. Y hago el punto por el comercio y los supermercados, Eso. porque son datos de diciembre, que muchas veces están influenciados por las compras navideñas o bien por Gran los mes festejos. para el comercio. O, claro, Lo era. y los festejos de Año Nuevo, donde particularmente aumentan mucho las compras en los supermercados. Y aquí en diciembre hubo una caída del 14%, lo que Imagínate. nos da cuenta del menor consumo de los chilenos. Le fue bien a la minería, creció un 1,8%. Ya. Otro sector que tuvo un positivo desempeño fue electricidad, gas y agua. Que eso se ha mantenido bien durante todo, durante todo el año. Yo también revisaba ahí las cifras contigo y todo el año estuvo bien este sector en particular. Creció un 1%. Esos podrían empujar un poquito para arriba la cifra. Pero hoy los pronósticos del mercado es que vamos a tener una caída entre menos 1,4% y menos 2,8%. Sigue siendo un rango bien amplio, pero todo indica que vamos a tener un desempeño de la economía en diciembre bastante negativo y sería así el cuarto IMASEC negativo al hilo. Claro. Porque ya llevamos 3 cifras mensuales negativas y Desde esta septiembre. sería la cuarta, claro, veníamos cayendo desde septiembre. Con eso, la economía debería cerrar 2022 con un crecimiento de 2,7%, más positivo que lo proyectado durante el año. Pero claro, vamos a ver qué tal es esta cifra y que de alguna manera se puede proyectar para el inicio del 2023 en materia económica. Escuchemos justamente a los expertos con la proyección de cara al IMASEC que va a publicar mañana el Banco Central. La caída en el índice de producción industrial es consecuencia de la disminución que evidenció la producción manufacturera de un 4,1% en relación a diciembre del 2021. Esto es una muestra más que la economía se está enfriando y lo que se debe principalmente a una disminución en la demanda. Efectivamente, el sector manufactura, como todo el año, ha estado bastante débil, pero han estado recobrando bastante dinamismo otros sectores como el de minería en particular, y también electricidad, gas y agua. Y uno piensa que esos dos sectores debiesen seguir con una mayor fortaleza hacia adelante, por ejemplo, teniendo en consideración el precio del cobre, ¿no? Ahí está entonces la proyección del mercado de cara al IMASEC que vamos a conocer durante la jornada de mañana. Y ayer teníamos cifras de desempleo del INE nacional y hoy día tuvimos cifras de desempleo del Gran Santiago, cifras que entrega el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile cada 3 meses. Baja el desempleo, nos ubicamos en un 7,4% en la capital, esto es una caída de 1,1 punto respecto a septiembre y de 0,9 puntos respecto a la misma fecha del año pasado. Esto tiene que ver similar a lo que pasaba a nivel nacional debido a la estacionalidad. Se crearon más empleos producto justamente de la llegada del verano y claramente eso posibilitó que haya caído el desempleo, aunque de todas maneras siguen 270.000 personas sin empleo en la región metropolitana. Y me despido hablando del dólar. A ver, buena ¿cómo le fue noticia al con dólar? el precio del dólar porque tuvo una caída bien significativa en esta jornada. Se cotizó en 798 pesos, Mira. cayó casi 10 pesos en esta jornada y es el precio más bajo de los últimos 10 meses. ¿Qué pasó durante esta jornada? El Ministerio de Hacienda anunció una subasta de dólares de 2.000 millones de dólares durante el mes de febrero, o sea, inyecta dólares al mercado y eso de alguna manera posibilita que caiga justamente la divisa norteamericana y de paso también hubo positivos datos de desempleo en Estados Unidos a la espera de la reunión que va a sostener mañana la Reserva Federal, una reunión que por supuesto es mirada por todos los analistas económicos, donde se espera que siga subiendo la tasa de interés, pero de alguna manera eso ya se proyecta hoy día con una caída bien importante en el precio de la divisa norteamericana que ha caído durante el mes de enero más de 50 pesos. Imagínate, cuando llegamos a algún minuto a ver los 1.050 pesos, no se me va a olvidar nunca. Hoy día estamos por debajo de los 800, así que los que están pensando de pronto en vacaciones por lo que resta de febrero, puede ser una buena oportunidad para comprar, para aprovechar este precio que ha venido cayendo 50 pesos ya en lo transcurrido del primer mes del año. Hay harta consulta ahí. Felipe Gallegos, muchísimas gracias como siempre. Que te vaya muy bien, buenas tardes.